Bueno, bienvenidos a este Congreso Panamericano Virtual Argentina 2020 de Higiene Ocupacional. Mi nombre es Roberto Giordano Lerena, soy decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA y estoy aquí para compartir con ustedes algunas apreciaciones respecto de las competencias profesionales necesarias para el trabajo decente, el emprendimiento y la vida digna, tal como nos proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mi agradecimiento a la Sociedad Argentina de Higiene Ocupacional por esta invitación, en particular a su presidente. Como vamos a hablar de competencias a lo largo de toda esta ponencia, quiero empezar con la definición de competencia para que nos quede claro este concepto. Según Perrenú y Le Boteff, la competencia es la capacidad de articular eficientemente, eficazmente, un conjunto de esquemas, estructuras mentales y valores, permitiendo movilizar, esto significa poner a disposición, distintos saberes, conocimiento, en un determinado contexto con el fin de resolver situaciones profesionales. Es decir, que las competencias aluden a capacidades complejas e integradas. Están relacionadas con saberes, pero no son saberes. Tiene que ver con saberes y los articula, saberes desde el punto de vista teórico, contextual y procedimental. Se vinculan fundamentalmente con el saber hacer, es decir, con la práctica, con el saber hacer formalizado, empírico y relacional. Están referidas al contexto de ejercicio profesional, es decir, en el desempeño del profesional en el medio. Y lo interesante es que permiten incorporar la ética y los valores como una parte fundamental en el ejercicio de la profesión. Un primer punto importante en esto de las competencias es que las competencias se desarrollan, no se enseñan ni se aprenden. Las competencias las desarrolla el propio profesional y la tarea docente debe ser la de contribuir al desarrollo de las competencias en el estudiante. Es decir, que durante la fase universitaria, mientras estamos estudiando, son los docentes los que tienen que ayudar al estudiante a que desarrolle sus propias competencias y si las tiene desarrolladas, a fortalecerlas. Pero no es una cuestión que el estudiante va a leer de un libro y va a repetir como un loro un determinado conocimiento y que eso supone competencias. Las competencias, como digo, no se enseñan ni se aprenden, no se repiten de memoria y no tienen que ver con solamente la teoría. Las competencias se desarrollan, las desarrolla el propio alumno, el propio profesional, y no solo significan saber, no solo significan conocimiento, sino necesitan de ese conocimiento fundamentalmente para saber hacer. El objetivo de la competencia es ese, saber hacer, para lo cual se requiere conocimiento, pero como condición necesaria, no suficiente. Hay que saber, pero no alcanza con saber. Además de saber, hay que ser competente y para eso es necesario saber hacer. El saber hacer no surge de la mera adquisición de conocimientos, sino que es el resultado de una puesta en funciones de una compleja estructura de conocimientos, habilidades, destrezas que comienzan a desarrollarse en la universidad, pero continúan desarrollándose cada día y todos los días durante el ejercicio de la profesión. Las competencias no se desarrollan en la universidad y uno sale con esas competencias para toda la vida. Las competencias comienzan a desarrollarse en la universidad, pero deben continuar desarrollándose y fortaleciéndose a lo largo del ejercicio profesional, cada día y todos los días. Es como la gotita que horada la piedra, donde todos los días uno aprende y va desarrollando mejores competencias. Estas competencias necesarias para el correcto y eficiente ejercicio de la profesión no son estáticas, no son las mismas, sino que van cambiando conforme cambia el mundo. Todos los días van apareciendo nuevas competencias necesarias para tener
un correcto y eficiente ejercicio de la profesión. No alcanza con haber desarrollado competencias en la etapa de estudiante, graduarse y continuar toda la vida con esas competencias. Aparecen entonces nuevas competencias mientras somos ya graduados, ya profesionales, y permanentemente tenemos que estar atentos, entender esas competencias y desarrollarlas como profesionales. Esa es la única forma de poder mantenernos permanentemente en un ejercicio de la profesión vigente, eficiente y que nos permita desarrollarnos durante toda la vida, ¿no? Y en esto de las competencias hay una serie de declaraciones que surgen fundamentalmente del ámbito académico, pero que están siempre pensando en el ejercicio de la profesión, en la formación profesional para el correcto y vigente ejercicio de por vida. En ese sentido, fíjense cómo la Declaración de Lima, que habla de competencias y habilidades para la vida y para el trabajo, nos dice: a la luz de las rápidas transformaciones sociales, económicas y ambientales en la región de América Latina y el Caribe, todos y todos los y las estudiantes deben adquirir las habilidades para la vida, así como las habilidades técnicas y vocacionales para un trabajo decente, el emprendimiento y para una vida digna, a fin de que lleguen a ser más creativos y creativas, innovadores e innovadoras, pensar críticamente, comunicar de manera efectiva, resolver problemas de forma autónoma y, sobre todo, ser capaces de adaptarse a los cambios socioeconómicos, así como mejorar su calidad de vida, su propia calidad de vida y la de su comunidad o de la sociedad en la que se encuentra inmerso ese profesional. Este es el objetivo entonces con el cual desde el ámbito académico se promueve el desarrollo de las competencias profesionales. En la Declaración de Anchón del 2015, en el marco del Foro Mundial de Educación de la UNESCO, a mi juicio la reunión más importante en este sentido, dice: es urgente que los niños, jóvenes y adultos adquieran a lo largo de la vida, no estamos hablando de el estudio simplemente, sino que adquieran a lo largo de la vida las aptitudes y competencias flexibles necesarias para vivir y trabajar en un mundo más seguro, sostenible, interdependiente, cada vez más interdependiente. Esto de la pandemia lo puso en evidencia. Y basado en el conocimiento e impulsado por la tecnología. Cada vez más impulsado, atravesado por la tecnología. Estas competencias que necesitamos entonces para la tecnología en el mundo de hoy, para el ejercicio profesional hoy, son muy diferentes a las de hace 20 o 40 años. La calidad de la educación supone el desarrollo de aptitudes, valores, actitudes y conocimientos que permitan a los ciudadanos llevar vidas sanas y plenas, tomar decisiones fundamentadas y, sobre todo, hacer frente a los desafíos de orden local y mundial. Fíjense, aptitudes, valores, actitudes y conocimientos. Es decir, aptitudes de la propia persona, valores de la persona, valores tales como la confianza, actitudes, la forma de mirar la vida y de encarar los problemas, y los conocimientos, el saber, la teoría. Cuando uno conjuga todo eso, mete todo eso en un cóctel, recién ahí podemos hablar de ciudadanos que llevan vidas sanas y plenas y pueden tomar decisiones fundamentadas y como profesionales pueden hacer frente a los desafíos que nos propone el mundo, tanto en el plano local como en el plano mundial. Fíjense la Declaración de Buenos Aires, suscripta precisamente en nuestra capital, la Declaración de América Latina y el Caribe, que pone el foco en la calidad de la educación y el aprendizaje. Y dice: formularemos políticas curriculares a través de un enfoque interdisciplinario y holístico. Fíjense cómo las sucesivas declaraciones nos van dando pistas sobre cómo debe ser la educación
y el ejercicio profesional en este nuevo mundo, con un enfoque, dice, interdisciplinario, holístico, centrado en el aprendizaje activo. Esto significa aprender permanentemente, pero estar en una permanente actitud de aprendizaje. Contextualizado, es decir, bajado a la tierra en la realidad en la que trabajamos. Transferible y autónomo, que podamos transferirlo, que podamos enseñar, que podamos compartir esas capacidades. Autónomo, que podamos estudiar por nosotros mismos. Con prácticas pedagógicas inclusivas, porque aquí el que se queda afuera termina cayéndose del sistema. Y la única forma de que tengamos un mundo inclusivo es que el proceso de desarrollo de competencias también sea inclusivo y transformador, transformando las vidas de esas personas. Que consideren vínculos con las dimensiones de la vida. Nada de teoría ni de casos hipotéticos, casos reales de la vida real. Que maximicen el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Vuelve a hacer hincapié en esto de la tecnología. Imagínense en pleno proceso de pandemia lo que esto hubiera sido si no hubiéramos tenido las tecnologías de la información y la comunicación. Este mismo congreso se está llevando adelante gracias a Zoom y a este tipo de herramientas, todas producto del avance de la tecnología de la información y la comunicación, que todos los profesionales debemos entender y adoptar para poder desarrollarnos y ejercer nuestra profesión. Y que incluyan temas relevantes de la sociedad global, interconectada, cada vez más interconectada, cada vez más digital y cada vez más dinámica en un cambio vertiginoso que día a día nos obliga a estar atentos y a ir actualizándonos permanentemente. Por último, fíjense la propuesta de la Declaración de Córdoba en el marco de la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Dice la declaración: articulando tradición e innovación de punta. Esto significa una fuerte identidad local, pero con capacidad para innovación y tecnología de punta. Congregando la pluralidad de competencias, habilidades y conocimientos. Nuevamente, las competencias, las habilidades y el saber, los conocimientos. Todo eso en forma conjunta. Que las personas construyen. Esto no viene innato con uno. Hay que construirlo, hay que desarrollarlo. En un contexto de convergencia de la actividad especializada, aquello particular en el que nos especializamos, pero también teniendo en cuenta la vida cotidiana, las sabidurías populares, una auténtica inteligencia ética y estética en armonía territorial más allá de cualquier impacto. Aparece aquí la inteligencia ética y estética, y este valor de la ética y de la estética como condición fundamental en el ejercicio de la profesión. Las instituciones de educación superior, entonces, las universidades, serán las responsables de formar o de egresar profesionales con competencias técnicas, profesionales y culturales para enfrentar los desafíos de la sociedad y contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, así como para acceder al empleo decente y activar el emprendimiento. Como ven entonces, las distintas organizaciones que tienen que ver con el diseño y las tendencias, la transformación de la educación en este siglo XXI y en función de esta nueva sociedad en la que estamos viviendo, coinciden en la necesidad, en la urgencia de trabajar en el desarrollo de competencias, no solo dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito universitario o terciario, sino también y fundamentalmente a lo largo de toda la vida. Imagínense ustedes que un profesional que se recibe a los 50 años, a los 25 años en nuestro país, probablemente tenga 50 años de ejercicio profesional y ejerza desde los 25 hasta los 75 años su profesión. Y en base a esa profesión y a ese ejercicio
tenga que ganarse la vida y tenga que hacerlo dignamente, a veces en relación de dependencia o a veces en su propio emprendimiento como profesional independiente. Imagínense que en ese mundo incierto de los próximos 50 años, que desconocemos y que no sabemos qué demanda nos va a traer, tenemos que tener la capacidad para desarrollar nuestras propias competencias profesionales en función de lo que el mundo nos exija. No podemos y no nos alcanza con las que hayamos desarrollado en el ámbito universitario. Por eso esto es una tarea para toda la vida, que comienza en la fase estudiantil, que comienza dentro de la universidad, pero que es obligación del profesional continuar desarrollándolas para toda la vida. Por eso esta conferencia y por eso este aporte desde la universidad hacia la comunidad profesional. Hacia la comunidad profesional que tiene que prestar atención a estos aspectos que, como digo, comienzan con el puntapié inicial en la universidad, pero que deben continuar desarrollándose a lo largo de toda la vida. Entonces, con este contexto, con esta introducción, donde fundamentamos y tenemos claro por qué trabajar en competencias y que la competencia no solo es saber en términos de conocimiento, sino es saber en términos de conocimiento, pero además tener habilidades, tener competencias, tener saber hacer que nos permitan trabajar, que nos permitan desempeñarnos profesionalmente. Al saber, a los conocimientos que se van actualizando y que hemos aprendido, con nuestras habilidades, con las actividades que tenemos que llevar adelante, con la ética, con los valores, todo eso integra un cóctel formativo que nos va a acompañar durante toda la vida. Y es ahí donde está nuestra responsabilidad profesional si queremos continuar teniendo vigencia profesional a lo largo de toda nuestra vida y de todo nuestro ejercicio. Hecha esta introducción conceptual entonces respecto de las competencias, me voy a detener ahora en algunas competencias puntuales a modo de sugerencias. Las voy a compartir con ustedes precisamente para que las miren, las analicen, las tengan dentro de su listado y a partir de ahí se replanteen o se planteen la necesidad de trabajar sobre ellas, la necesidad de adoptarlas, la necesidad de trabajar en ustedes mismos para desarrollar estas competencias. Y voy a comenzar por las competencias genéricas del ingeniero argentino que luego fueron adoptadas a partir de la Declaración de Valparaíso para todos los ingenieros de Iberoamérica. Esto es producto de un trabajo que hicimos en el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina, el CONFEDI, que logramos establecer cuáles son las 10 competencias que nos parece debe tener cualquier ingeniero argentino a la hora de graduarse y debe continuar desarrollando luego a lo largo de toda su vida profesional. Como les digo, son 10 competencias, 5 de orden tecnológicas, entre ellas estas que tenemos aquí. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Podríamos pensar, en este caso, identificar, formular y resolver problemas es una competencia básica que hay que desarrollar en cualquier profesión. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos es una competencia básica, más allá de la ingeniería, para cualquier profesión. Insisto que aquí están planteadas específicamente para el ámbito de la ingeniería, pero son competencias extrapolables a cualquier profesión. Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos. Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en el ejercicio de la profesión. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y o innovaciones tecnológicas. Fuera ya del campo tecnológico específico propio de la ingeniería, yendo ahora a las competencias más humanas del profesional de la ingeniería, las que llamamos competencias sociales, políticas y actitudinales, tenemos la siguiente síntesis. Por un lado, desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo,
Cada vez más la capacidad de trabajo interdisciplinario y en equipo es fundamental para el ejercicio de la profesión. Cada vez esta es una competencia más importante, fundamental en cualquier profesional. Comunicarse con efectividad, poder dialogar con el otro, poder dialogar con un empleado, con un colega profesional, con un gerente de una empresa, con un inversor, con un empresario, con un intendente, con un funcionario público. La capacidad, la competencia para comunicarse con efectividad es fundamental en el ejercicio de la profesión. Fíjense, actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, pero también el social y ambiental de la actividad, tanto en el contexto local como global. Esta también es una competencia fundamental en cualquier profesión. Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social. Esto significa entender que no estamos solos y que lo que hacemos lo hacemos por el otro y tenemos una responsabilidad profesional, pero también una responsabilidad humana en términos de ética y de moral para con nuestros semejantes, para con la sociedad en su conjunto. Otra competencia fundamental, aprender en forma continua y autónoma. Si me preguntan, esta para mí es clave. Es una competencia prioritaria de cualquier profesional. Cualquier profesional tiene que poder aprender en forma continua y autónoma cómo va evolucionando las tecnologías y cómo van evolucionando las herramientas en el devenir del ejercicio de la profesión. Como digo, imagínense aquellos que no tenían conocimiento de las herramientas tecnológicas en este momento de pandemia y tuvieron que incorporarse rápidamente a este ejercicio y hoy están trabajando a través de este tipo de herramientas. Y eso lo pudieron hacer gracias a esta capacidad, a esta competencia de aprender en forma continua y autónoma. No tuvieron que volver a la universidad para aprender a manejar Zoom o aprender a manejar WhatsApp. Fueron incorporándolo en forma continua y autónoma y les permitió mantenerse comunicados y mantenerse vigentes en función de las demandas de la profesión. Y por último, actuar con espíritu emprendedor. Actuar con espíritu emprendedor supone una actitud proactiva permanente y supone una capacidad para asumir riesgos controlados dentro de lo que es el desarrollo de la profesión. No quedarme con lo que tengo y con lo que aprendí, sino ir siempre un poco más allá con una actitud proactiva, activa, desafiante de asumir nuevos desafíos como profesional permanentemente. Pasamos ahora a las competencias para contextos de cambio que nos propone Susana Carrillo. En estas competencias para contextos de cambio son los aspectos que ella considera que hay que desarrollar, las habilidades, actitudes, conocimientos que hay que articular, que hay que conjugar para poder ir adaptándonos a los cambios, a estos contextos de cambio vertiginosos que nos impone la sociedad. Y comienza, fíjense nuevamente, con la multidisciplinariedad, con esa capacidad para trabajar y abordar un problema desde múltiples ópticas, desde múltiples disciplinas y poder alcanzar consensos en ese análisis del problema. El pensamiento crítico, lo que se podría llamar sentido común, tener una actitud crítica, una actitud de cuestionamiento ante cualquier cosa. Aquí está la capacidad para detectar fake news, mentiras y cosas por el estilo. Eso es fundamental en este momento. La inteligencia social, es decir, la empatía, el poder entender el problema parándose en los zapatos del otro, no parándose desde el punto de vista profesional que tiene que resolver un problema, sino entendiendo el problema desde los aspectos emocionales y sociales del que padece el problema. Eso se llama inteligencia social o empatía, entenderlo desde otra perspectiva que no es la profesional, sino la perspectiva del que sufre el problema. Esa empatía es fundamental para que la solución que propongamos tenga chances de éxito, tenga chances de ser implementada. Si no somos empáticos y no entendemos eso, vamos a estar proponiendo soluciones que nunca van a tener
posibilidad cierta de ser adoptadas o implementadas. La capacidad de adaptación e improvisación. El mundo nos propone cada vez más y más seguido adaptarnos e improvisar. Casi les diría, tenemos que estar dispuestos a tocar sin partitura en muchas situaciones de la vida. Situaciones como esta de la pandemia, que nos llegaron de repente y en medio de una situación inédita para el mundo, en 20 o 30 días tuvimos que adaptarnos y tuvimos que inventar, improvisar soluciones y mecanismos, inclusive para vivir, que no conocíamos hasta el momento y que no habíamos estudiado en ninguna universidad. La capacidad de razonamiento basado en la evidencia, es decir, mirar lo que está pasando, mirar los hechos concretos y poder analizar datos a partir de esa evidencia. Tomar conclusiones, tomar decisiones y sacar conclusiones a partir de esa evidencia. Razonar en base a la evidencia y no en base a la intuición. La capacidad para el uso de nuevos medios de comunicación y contenidos. Ya hablamos de esto, poder comunicarse de distintas maneras, manejar las redes y este tipo de cuestiones. Ya no miramos el diario ni los avisos clasificados los domingos como hace 25 años. Ya nos comunicamos con otro medio. Utilizamos el correo electrónico como hace 30 años no utilizábamos. Y los medios de comunicación y de contenidos han cambiado drásticamente en estos últimos 20 años y si no tenemos esa capacidad para entenderlo, para adoptarlo y seguir adaptándonos, se nos va a complicar el ejercicio de la profesión. Con lo cual tenemos que desarrollar esa competencia. Lo mismo que la competencia para gerenciar la carga cognitiva. Cada vez nos cargamos más de conocimiento, cada vez tenemos más acceso a conocimiento, cada vez accedemos a Internet y tenemos millones y millones de datos y el conocimiento es prácticamente infinito. Pero hay que saber gerenciar ese conocimiento, esa carga cognitiva, separar la paja del trigo, separar lo que es mentira de lo que es verdad, separar lo que tiene evidencia de lo que no, y poder articular esos conocimientos para tomar decisiones y ejercer la profesión en base a esa carga cognitiva útil, concreta que nos sirve. Como digo, separando la paja del trigo. No tiene sentido juntar conocimientos en el cerebro como si fuera infinito, cuando hoy muchos conocimientos o mucho de saber simplemente está a nuestra disposición a un clic y a segundos de distancia mediante Internet. El secreto y la capacidad que tenemos que desarrollar es la de gerenciar ese conocimiento, saber encontrarlo, detectarlo, depurarlo y qué hacer con él. Lo mismo que la capacidad y la mentalidad para el diseño, es decir, para pensar estrategias, para delinear caminos, para diseñar. La capacidad para desenvolverse en diferentes ambientes culturales, porque cada vez más la interculturalidad va a ser una realidad. Cada vez más tenemos en Mar del Plata, por ejemplo, industrias o empresas enteras de capitales extranjeros cuyas gerencias desembarcan y tienen 20 gerentes chinos o 20 gerentes ingleses que vienen con una cultura diferente, con una cultura de gestión diferente, con una cultura de trabajo diferente y tenemos que poder empatizar y dialogar en estas nuevas culturas. Lo mismo si queremos trabajar en forma virtual a la distancia con otros países u otros continentes. Es fundamental poder mantener entonces un diálogo ya no solo interdisciplinario, sino también intercultural, interlenguaje inclusive. La habilidad, por último, para trabajar con alto nivel de productividad, esta es una exigencia cada vez mayor, productividad, eficiencia, motivar el trabajo en equipo. Si no podemos motivar al equipo, entonces el trabajo del equipo va a ser poco productivo, va a ser poco performante, poco desempeño. Y tenemos que poder trabajar en equipo, ser productivos, motivarlos y demostrar la presencia en ese trabajo, en esos equipos de trabajo. Estas son, en definitiva, competencias para contextos de cambio. Esto que antes pasaba cada tanto y ahora pasa cada vez más seguido y debemos ejercitar y desarrollar entonces estas competencias para vivir en un mundo de permanente cambio.
Aquí Pablo Beneitone de la Universidad Nacional de Quilmes nos propone competencias globales, justamente por esto que acabamos de charlar, de la necesidad de trabajar en forma multidisciplinaria y de cualquier parte del mundo hacia cualquier parte del mundo con equipos integrados por distintas disciplinas, distintas culturas, distintas lenguas inclusive a lo largo de todo el mundo. Esas competencias globales tienen que ver con la capacidad para aplicar el conocimiento en la práctica, transformar el saber en saber hacer. La capacidad de abstracción, de análisis y síntesis, poder abstraer un problema, analizarlo y sintetizarlo, sacar conclusiones. Esto que está dentro de la capacidad humana de abstracción, análisis y síntesis es una competencia que debemos extremar. La capacidad de aprendizaje permanente, ya charlamos sobre esto, permanente y continuo, ¿no? La capacidad crítica, sentido común y autocrítica, tener la capacidad para mirarnos a nosotros mismos y nuestro propio trabajo y ser críticos con nuestro propio trabajo, con nuestro propio ejercicio profesional, con el espíritu de mejora, con el espíritu constructivo, no con el espíritu de amargarnos o de un masoquismo en cuanto al trabajo. Simplemente ser crítico con nosotros mismos porque nuestra propia crítica es la base de nuestra propia mejora. La capacidad para resolver problemas, la creatividad. Fíjense que aparece nuevamente la comunicación oral y escrita. Aparece nuevamente como un común denominador en todos los casos la ética o el compromiso ético, el trabajo en equipo y el compromiso con el medio ambiente. Condiciones y competencias fundamentales para el ejercicio de la profesión, para el desempeño en contextos globales, tan globales como lo que estamos viviendo, cada vez más globales. Fíjense aquí, les traigo el ranking de cuáles son las 5 competencias globales más importantes en la opinión de los académicos, de los estudiantes, de los empleadores y los graduados. Y fíjense que las 5 de todas las que vimos como competencias globales, que eligen estos 4 grupos, son más o menos las mismas. Fíjense que en todos los casos está la capacidad de abstracción, análisis y síntesis. En todos los casos está la capacidad de aplicar el conocimiento en la práctica. Esto es fundamental y eso se trata las competencias. Transformar el saber más las habilidades más la práctica en el saber hacer. Llevar todo eso a la práctica concreta, al ejercicio concreto de la profesión. Fíjense la capacidad de resolver problemas, la capacidad de aprendizaje permanente, el compromiso ético. La capacidad de abstracción, análisis y síntesis, la capacidad para aplicar el conocimiento en la práctica, la de resolución de problemas y el compromiso ético aparecen tanto para académicos, estudiantes, empleadores y profesionales como el común denominador imprescindible dentro de lo que es el ejercicio de la profesión en un contexto global. Quiere decir, son las competencias en las que tenemos que prestar especial atención. Y si miramos ese ranking, lo filtramos y nos quedamos con las 3 que mayor puntaje tiene, en cualquiera de estas perspectivas, insisto, estudiantes, graduados, industriales, empresarios y profesionales, nos vamos a encontrar que las 3 más importantes que aparecen en este trabajo de Pablo Beneitone, insisto, de la Universidad Nacional de Quilmes, está la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, esa capacidad fundamental, la capacidad de aplicar el conocimiento en la práctica y la capacidad de resolución de problemas. Es por ahí la cosa, es ahí donde tenemos que poner el énfasis en nuestro desarrollo de competencias para poder vivir en este mundo global y de cambio permanente, en este mundo global y dinámico, de vertiginoso y permanente cambio. Por último, les quiero dejar lo que yo llamo la competencia de gestión del cuidado, una competencia que me parece de particular valor para esta comunidad de profesionales de la higiene ocupacional. La competencia de gestión del cuidado para mí tiene 4 aspectos. El primero, la capacidad para cuidarse uno en su individualidad, cuidarnos a nosotros mismos. La segunda capacidad,
la capacidad para cuidar a los demás, cuidar al resto de nuestra sociedad. La tercera, la capacidad para enseñar a los demás a cuidarse. No alcanza con cuidarse uno y que uno sea el que cuide a los demás. Tenemos que lograr que cada uno se cuide a sí mismo y que cada uno sepa cuidarse. Entonces nosotros, los que tenemos ese conocimiento, los que tenemos la capacidad, la competencia de gestión del cuidado, debemos enseñar a los demás a cuidarse. Una tarea docente fundamental en esta comunidad profesional de la higiene y seguridad en el trabajo. Y por último, la capacidad para cuidar el medio ambiente. Esto significa una forma genérica de pensar en el cuidado de los demás, pero no el cuidado de los demás hoy, el cuidado de los demás a futuro, el cuidado de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los que vengan después. Esto significa cuidar el medio ambiente para que nuestra vida no comprometa la vida de nuestra descendencia, para que nuestra vida y nuestro ejercicio profesional no comprometa el espacio donde deben vivir las próximas generaciones. A mi juicio, la competencia de gestión del cuidado, que como digo, es fundamental en este espacio profesional en el que estamos, en este congreso, tiene que ver con desarrollar estas 4 capacidades. Si nosotros como profesionales desarrollamos estas 4 capacidades, habremos desarrollado en definitiva la competencia global, el conjunto de capacidades que hacen a la competencia de gestión del cuidado. Cuidarse, cuidar a los demás, enseñar a los demás a cuidarse y cuidar el medio ambiente. Si desarrollamos estas capacidades, entonces estas capacidades en forma conjunta constituyen la competencia de gestión del cuidado. Los invito entonces a poner especial atención en esta competencia y las 4 capacidades que se desagrega esta competencia. Para ir cerrando y a modo de conclusión, en primer lugar, tenemos que tener claro que el mundo exige competencias a los profesionales. Competencias que no se adquieren exclusivamente en la universidad. Las competencias comienzan a desarrollarse en las facultades y siguen desarrollándose a lo largo de toda la vida. Es un proceso que no se acaba nunca y por eso, además de verse en las universidades, debe verse en los congresos, debe verse en las sociedades profesionales, debe verse en los sindicatos, en los gremios, debe verse en cada espacio profesional. Las competencias, como digo, deben desarrollarse a lo largo de toda la vida. Y esas competencias exigidas por la sociedad van evolucionando permanentemente y no son solo técnicas, no alcanza con estar actualizados desde el punto de vista técnico y leer los últimos adelantos técnicos de nuestra profesión. Van mucho más allá de lo técnico. Incorporan los valores, incorporan los principios, incorpora la disciplina profesional, incorpora la actividad práctica, las habilidades. Todo eso en su conjunto son las competencias que debemos desarrollar. Y los profesionales debemos estar atentos a estas competencias que la sociedad nos va demandando, estas competencias que van evolucionando y que día a día la sociedad nos impone desarrollar. Si queremos ser profesionales para poder trabajar y desempeñarnos dignamente a lo largo de toda nuestra vida, debemos estar atentos y debemos desarrollar en nosotros mismos estas competencias todos los días, cada día. Para mí, y como cierre, la competencia para desarrollar competencias es la competencia más importante que debemos desarrollar en nosotros mismos. Ser capaces de desarrollar competencias es la clave para evolucionar personal y profesionalmente en este mundo de permanentes cambios. Esta competencia y esto de desarrollar competencias es lo que nos permitirá evolucionar personal y profesionalmente, aprender y desarrollarnos en forma continua y autónoma para el trabajo, para el emprendimiento y, en definitiva,
para la vida digna en una sociedad que cada vez tiene más demandas y más exigencias y que lamentablemente es cada vez más excluyente para quienes no desarrollan este tipo de competencias. Con lo cual, esta es mi invitación a desarrollar competencias, a pensar fundamentalmente en la competencia de gestión del cuidado y a tratar de mantenernos permanentemente en evolución y en el desarrollo continuo y autónomo de nuestras propias competencias profesionales. Bien, esto ha sido todo. Les agradezco la atención. Aquí les dejo mi correo electrónico, mi usuario de Twitter o de Instagram por si quieren seguirme y los invito a reflexionar, a trabajar estos aspectos y espero que el Congreso continúe en su actividad permitiendo a todos nosotros compartir las diferentes visiones desde el ámbito académico, desde el ámbito profesional, desde el ámbito técnico y poder desde el ámbito de la investigación y desde el desarrollo de tecnología para que tengamos una mirada precisamente multidimensional, multidisciplinar y podamos conjugar todo eso a la hora de desarrollarnos profesionalmente. Muchas gracias.